Bienvenidos y bienvenidas una vez más a marketingdirecto.com. Hoy nos encontramos en los platós de nuestros amigos de Iberian Media para conocer aquellos pasos previos a Cannes Lions, el festival de la publicidad que no nos podemos perder para conocer aquello que dice el día a día de la industria publicitaria. Hoy contamos con Ana Martín, Global Head of Strategy de Havas Media, quien nos contará un poco cómo ha sido ese proceso para evaluar las campañas que destacarán este año y los insights que no nos podemos perder de la industria publicitaria. Gracias, Ana, por estar aquí hoy con nosotros. Gracias, Fabiana y Marketing Directo, por invitarme. Bueno, pues estamos ya contando las horas para que empiece una nueva edición del Festival Publicitario y queremos conocer cómo has vivido ese proceso de ser una de las jurados de esta edición, porque has estado evaluando las campañas en la categoría de innovación, una de las categorías más potentes del festival, y quisiera conocer un poco cómo has vivido ese proceso este año. Bueno, pues con mucha ilusión lo primero y muy emocionada. La verdad es que es un honor ser jurado en Cannes y en concreto en esta categoría me hace muchísima ilusión porque yo soy Head of Innovation y me parecía muy interesante poder aprender mucho más de lo que se está haciendo en el mundo en general, ¿no? Porque parece que siempre nos fijamos mucho en lo que estamos haciendo en España o en Europa, ¿no? O miramos a Estados Unidos, pero hay muchísima innovación que viene de otros mercados muy interesantes y bueno, pues está muy bien conocer lo que ocurre ahí, sobre todo para luego poder llevarlo a la vida real como inspiración a nuestros clientes, que al final del día es para lo que trabajamos, ¿no? Estábamos hablando antes de empezar este episodio del podcast un poco sobre lo que significa evaluar una categoría como innovación, porque es una categoría que es completamente diferente a las demás secciones del festival. ¿Qué podrías contarnos sobre qué la hace diferente y qué la hace especialmente complicada como miembro del jurado? Es una categoría fascinante y muy bonita, pero también es más difícil. Yo he encontrado que de jurar que la mayoría de las otras categorías en las que he estado en otras ocasiones. ¿Qué ocurre? Normalmente en los festivales publicitarios estás jurando campañas publicitarias, entonces tú ya tienes un determinado marco de referencia y una estructura, sabes muy bien cómo funciona una campaña y rápidamente cuando ves un caso pues sabes dónde te tienes que fijar y demás. Los casos de innovación no son tanto campañas creativas innovadoras o un uso de los medios innovador, sino son propuestas donde una marca a través de un servicio o de un producto intenta resolver un problema real a través de una solución innovadora que puede llevar tecnología o no, pero tiene que intentar solucionar un problema real. Entonces no estar tan relacionado con la campaña publicitaria, la comunicación de esa solución, como con la solución per se, ¿no? Esto hace que sea complicada de jurar, primero porque no tienes el marco de referencia tan claro, entonces en cada caso tienes que investigar mucho, leer las entradas hasta el final, todos los documentos, pero además investigar por tu cuenta también sobre las entradas. Muchas de ellas hablan de industrias de las cuales no tienes ni la más remota idea porque no son las industrias habituales en las que estamos acostumbrados a trabajar en publicidad, pues yo qué sé, por ejemplo, casos que buscan soluciones de fisión nuclear. Habitualmente nuestras marcas, nuestros anunciantes no están en estos mundos, ¿no? O en términos de sostenibilidad en el medio ambiente, medicina, biotecnología, etcétera, ¿no? Entonces no tienes tanto background de estos sectores. Y luego porque los marcos de referencia para comparar casos son mucho más difíciles de tener claramente, ¿no? En la cabeza. Algunas soluciones de producto tienen mucho que ver con un bien común mayor, un bien muy centrado en un futuro, y esto es complicado de competir cuando tú eres una marca comercial que estás haciendo algo muy innovador pero que está relacionado a tu propio producto, ¿no? Por ejemplo, hemos visto muchas innovaciones de producto, mejoras en packaging, mejoras en diseño de producto, pues en el mundo del alcohol, que dentro de esas categorías esto es muy interesante, es muy francamente innovador, pero claro, cuando lo comparas con campañas que intentan mejorar la calidad del agua en zonas del mundo donde la gente muere de tifus todo el día, pues es difícil competir, ¿no? Con el rediseño de tu botella y una tecnología que es capaz de limpiar el agua de un lago.
Son como mundos diferentes. Son mundos tan diferentes y con el bien común, la ventaja que propones a distintos colectivos está en un niveles tan diferentes de actuación que no sales a la carrera en las mismas condiciones. Entonces es muy difícil jurar este tipo de campañas, hay que tener muchas consideraciones en la cabeza e investigar mucho. Entonces, se tarda mucho. Ha sido un trabajo muy duro, la verdad. Muy bonito porque se aprende muchísimo. Como no tienes esa referencia, aprendes de cero en cada caso, en cada industria, en cada solución al problema, pero exige muchísimas horas, o sea, más horas que otros festivales, que otro tipo de jurado en otras categorías. Y hablando también de esa parte de innovación en la categoría, algo que ha marcado mucho la industria, la tendencia de la industria en estos años es la aplicación de la inteligencia artificial. Uh-huh. ¿Crees que en los casos que estamos viendo este año, esta tecnología está más presente? O sea, ¿es la innovación algo asociado a la IA o están los casos yéndose por otras áreas? Esta es una pregunta recurrente este año y muy interesante además porque la IA lleva muchos años presente, no es que sea una novedad del año pasado, pero es verdad que vivimos un poco en el hype de la tendencia y últimamente parece que solamente hablamos de IA. Cuando hablamos de innovación, además, claramente todo el mundo tiene la expectativa de que la IA va a ser una parte central de esa solución. Y lo que hemos encontrado en los casos, y de hecho en la propia definición de la categoría está presente, que lo que tenemos que buscar en esa categoría son soluciones a problemas que sean realmente innovadoras. Bien porque la manera de pensar y la manera de proponer la solución es innovadora, bien porque la tecnología que se utiliza hace que la solución sea innovadora. Esto lo que significa es que efectivamente hay muchos casos donde el uso de la IA es fundamental para esa mejora en la solución del problema, pero no en todos y no todo el tiempo. Y luego también nos salta un poco la alarma, ¿no? Sabes que con la IA pues ahora hay opiniones controvertidas, ¿no? También salta la alarma en el sentido de que una de las conversaciones iniciales entre la mesa del jurado y con la presidenta de nuestro jurado era sobre todo alrededor de tengamos mucho cuidado en el uso de la IA que no nos deje impresionar, porque a veces muchos de los casos, como están escritas las entradas, ponen mucho foco en el uso de la IA o de otra tecnología importante, pero en realidad no es lo importante en la creatividad de la solución del problema, ¿no? Entonces, si el uso de la IA no es el core de esa solución, no importa tanto y entonces no entra a jugar un papel importante en la valoración de ese caso, ¿no? O sea, la valoración del caso al final tiene que ver con la forma de solucionar o de intentar solucionar ese problema, tenga IA o no tenga IA, o si el uso de la IA es central, y no intentar caer en la trampa tecnológica, ¿no? Vemos muchos casos de uso de la tecnología porque sí. Y pensamos que la entrada va a tener mucho éxito porque hemos usado esta tecnología. Pero si no tiene un propósito claro, o bien la solución del problema que estamos atacando, o bien el uso de la tecnología que estamos implementando, entonces no va a tener un buen resultado. No todo funciona en base a la espectacularidad de la narrativa del caso, sino que hay que mirar más allá a dónde va realmente la solución de ese problema. También en esta categoría de innovación ya conocemos la shortlist, salió hace muy poquito, sí. Y también hemos visto presencia española en esta lista con dos nominaciones con la campaña Paint Visible. Y quería preguntarte, ¿qué hace que destaque la publicidad o la creatividad y las ideas españolas en este contexto de campañas globales, campañas internacionales? ¿Qué es lo que las diferencia y las hace destacar, en tu opinión? Pues mira, la verdad es que es complicado destacar. De hecho, no creas que hay mucha presencia española en los finalistas, ¿no? De hecho, por eso más mérito le da a la campaña que ha tenido 2 nominaciones, precisamente. Yo creo que seguimos, la creatividad española sigue manteniendo esta trayectoria que llevamos muchos años siguiendo de mirar a las cosas de una manera diferente, ¿no? Tenemos, yo creo, menos tabúes y yo creo que la creatividad española es más valiente en general, ¿no? En el hecho de mirar a las cosas de una manera diferente. En el caso de la categoría de innovación, yo diría que lo más destacable de la presencia española es el llevarlo un paso más allá y el intentar dar voz a quien no la tiene, ¿no? Y esto, por cierto, es uno de los patrones que vemos en toda la categoría de innovación. Muchas de las soluciones, tanto de servicios como de productos, tienen que ver con
dar soluciones a problemas que afectan a un colectivo muy grande o dar voz a quien no la tiene de cierta manera. A veces es porque es un colectivo que no tiene esa posibilidad, a veces es porque es una zona del mundo donde esta voz no está tan representada, etcétera, ¿no? Y yo creo que eso es algo que está presente en la campaña española y que por eso, bueno, pues está rankeada muy alta. Y también, veremos. Esperemos ahí un metal. También hablabas de valentía y dices que esto es algo que hace que destaque la creatividad española. ¿Crees que hoy en día las marcas y las agencias están apostando por ideas valientes? Bueno, a ver, yo creo que las agencias siempre apuestan por ideas valientes, ¿no? Yo creo que si trabajas en publicidad, la creatividad es la base de nuestro negocio y no puedes no traer ideas valientes a la mesa, ¿no? ¿Qué ocurre después en la industria publicitaria realmente? Bueno, pues que depende también mucho de las etapas en las que estemos viviendo. Yo creo que hemos pasado unos años de mucha incertidumbre y quizá de un poco de pesimismo, ¿no? En la salida del COVID y las crisis macroeconómicas, etcétera. No digo que la situación ahora mismo sea excelente, ¿no? Porque tenemos un marco de referencia, sobre todo en la geopolítica, que afecta mucho a nuestros anunciantes en su día a día, en sus negocios, en el impacto en sus resultados de negocio, etcétera. Tener muchas presiones externas no ayuda a que la creatividad florezca, ¿no? Y la valentía. Es difícil, ¿no? Esto hace que nos encontremos con muchas situaciones, pues de jugar a lo seguro, ¿no? De jugar en casa y de ir a lo seguro. Pero cada vez más yo creo que los anunciantes están entendiendo también que tienen que ser un poco más, tomar riesgos calculados. Es decir, no podemos obtener los mismos resultados si seguimos haciendo lo mismo, entonces hay que hacer cosas diferentes y esto es la labor de la creatividad, ¿no? Y yo creo que en ese sentido, pues en España puntuamos bien, la verdad. También hablas de este reto, ¿no? Que significa salir del área de confort para probar cosas nuevas. En un contexto donde el consumidor, el usuario, la audiencia está tan saturado de mensajes, porque hoy en día no solamente competimos con medios, competimos con redes sociales, plataformas y un mundo digital en cada vez mayor expansión. ¿Cómo crees que se enfrentan los mensajes de las marcas a ese reto de conseguir impactar en la audiencia y conseguir conectar de una forma genuina? Yo creo que cada día más las marcas van entendiendo que tienen que estar en los intereses de sus audiencias y no al revés, porque esto es la batalla por la atención, ¿no? Es la economía de la atención y nosotros, en concreto desde Havas, lo tenemos clarísimo, llevamos mucho tiempo trabajando de una manera muy potente en precisamente averiguar cómo podemos llamar mucho más la atención de nuestras audiencias. Tenemos que estar donde la audiencia quiere estar, tenemos que hablar de los temas que le interesan a la audiencia y esto pasa por tener el pulso cultural muy, muy, muy de la mano, muy bien cogido, entender muy bien cuáles son los fenómenos culturales que están haciendo que tus audiencias se muevan y meternos en esas conversaciones. Esto nos lleva a entender muy bien cómo funciona la conversación social, cómo las plataformas nos ayudan en ese sentido, cómo los contenidos, ¿no? La generación de contenidos nos lleva de una manera mucho más engaging y mucho más cercana a conectar con estas audiencias y a no tener que competir tanto a codazos con ellos y que sean casi ellos los que vengan a buscar la comunicación de las marcas, ¿no? Yo creo que en ese sentido estamos avanzando bastante y también lo hemos visto en el festival, ¿no? En los casos, no hablar tanto de lo que yo vendo y de mi oferta concreta o de mi propuesta concreta y más de lo que yo puedo hacer por ti, ¿no? De lo que puedo hacer por ti en términos de consumidor individual o en términos de tu colectivo, sea lo que sea tu colectivo. Puede ser tu ciudad, puede ser el grupo de referencia, puede ser un grupo que necesita, puede ser el medio ambiente, da igual, ¿no? El tema que sea interesante para tu audiencia. Y cómo, hablando de las soluciones que puedes dar en ese tipo de áreas, conectas mucho mejor con el consumidor, tienes su atención, incluso en muchos de los casos, si lo haces muy bien y está muy relacionado con el ADN de la marca, obtienes su cariño, ¿no? Esto es importante, es un mensaje importante para las marcas. Tiene que tener una razón de ser con el propósito y estar muy embebido en el ADN de la marca, el territorio en el que te metes y la solución que propones, ¿no? Porque si no, aquí volvemos a caer en el riesgo otra vez de hacer
no, a veces es un greenwashing y a veces es un brandwashing, o llámalo como quieras, ¿no? Pero bueno, siempre que tenga muchos permisos la marca para hablar en este territorio y meterse en este tipo de soluciones, siempre es mucho más bienvenido y tiene el camino más trillado, más fácil, más pavimentado para que las audiencias o sus audiencias no tengan problemas de atención en absoluto. Y lo vemos cada día con marcas que no tienen tanto problema de atención. Es buscar que la publicidad vaya a algo más allá que la audiencia quiera, no solamente consumir, sino estar atenta, estar pendiente y estar constantemente buscando el qué hay detrás, ¿no? De hecho, fíjate que esta semana pasada estaba en el South by Southwest en Londres y uno de los temas principales que se ve también en los casos de Cannes tenía mucho que ver con esto. Tenemos que nutrir y generar comunidades de audiencias que están interesadas en un tema donde nosotros podemos tener algo que ver. Y hay que entender que primero hay que nutrir la comunidad, darles ese contenido que les interesa y después sacar partido, ¿no? Before impact y después mining, ¿no? Y no al contrario. Y normalmente no nos damos cuenta, ¿no? Generamos comunidades, entramos en comunidades donde están las audiencias, volvemos a hablar de nosotros, entonces perdemos la atención. Hay que hablar de lo que a la audiencia le interesa y ahí tendremos mayor conexión y les interesará lo que tenemos que proponerles también, ¿no? Pero en un intercambio donde ellos están primero, ¿no? Siempre hay que poner al consumidor en la historia y ser el protagonista de la historia, ponerlo al centro, ¿no? Y con todo esto que hablamos del reto de poner en el centro al consumidor de esa historia, la aplicación de la inteligencia artificial dentro de la publicidad y además todo este entorno digital cada vez más cambiante y cada vez más lleno de alternativas, ¿cómo imaginas ese futuro de la publicidad? Mira, hay muchas conversaciones a día de hoy relacionadas con la IA y la creatividad en la publicidad y en otros sectores, pero en el que nos toca a nosotros, con mucho miedo, ¿no? Porque parece como que desde el punto de vista creativo, además, la IA empieza a competir con muchos de los trabajos y de las disciplinas más artesanales, ¿no? Y más artísticas que tenemos en la publicidad, pero en realidad yo creo que es un problema de denominación, ¿no? Lo hemos llamado inteligencia artificial, no es inteligente en absoluto, son herramientas, es como una llave inglesa. Lo que va a promover en realidad y lo que está promoviendo ya es casi como un espaldarazo a la creatividad. Tienes herramientas mucho más potentes, mucho más rápidas, mucho más eficientes para que tu creatividad sea exponencial y vaya a límites insospechados. Y también herramientas que lo que ayudan es a una producción más espectacular. Pero estas herramientas no son inteligentes en ningún modo. La inteligencia la seguimos teniendo nosotros y, de hecho, sin un buen creativo detrás, con un insight potente, que conoce muy bien y conecta con ese pulso cultural de las audiencias y con el ADN de la marca, las herramientas de inteligencia artificial no pueden hacer nada por sí solas. Son una ayuda, pero son como un ayudante tonto. Muy hábil, pero tonto. Hay que tener una idea previa, hay que saber cómo manejar estas herramientas y yo creo que el reto está no tanto en esa inteligencia, que no es tal, sino en la velocidad para aprender a utilizarlas y en aprender muy bien cómo nos pueden ayudar a ser más creativos, ¿no? Cómo nos ayudan a ser más eficientes y, sobre todo, la gran característica que nos va a marcar en los próximos 6 meses es la velocidad. Cómo de rápido somos capaces de aprender, de desaprender y de volver a aprender, porque cada 6 meses o cada 3 meses vamos a tener herramientas nuevas y posibilidades nuevas que hace 3 meses no teníamos. Entonces, cómo de rápido podemos aprender a utilizarlo en favor de nuestra creatividad, ¿no? O sea, al final son herramientas que ayudan a dar un espaldarazo a nuestra creatividad. No hay que tener miedo. Y si tuvieses que decir de todo este proceso de haber juzgado la categoría de innovación, ¿qué aprendizaje te llevas para tu día a día como profesional? ¿Cuál sería ese...? Pues mira, lo primero que hay que estar permanentemente aprendiendo. O sea, hay que estar permanentemente viendo qué es lo que se está haciendo en otros sitios. Y cuando digo otros sitios, tradicionalmente hemos mirado siempre a la creatividad anglosajona, en Estados Unidos, etcétera. Brasil ha sido siempre un referente, lo sigue siendo, efectivamente, pero de repente, por ejemplo, en esta edición del festival hay muchísima más presencia de Asia, de países africanos.
que no tienen nada que envidiarnos. O sea, quiero decir, hay creatividad, hay inspiración brutal en otras áreas del mundo donde se están tratando otro tipo de problemas que también nos son cercanos a nosotros, pero que a veces olvidamos y que nos ayudan mucho a entender cómo piensan pues otras culturas de una manera diferente para resolver los problemas. Ahí hay muchísima inspiración y esto nos ayuda mucho a no parar a tener esta voluntad de no parar de aprender nunca, ¿no? Yo creo que es de las cosas más interesantes que yo he visto en el festival, a tener la mente abierta. Y luego otra de las cosas que para mí, como Global Head of Innovation, es clave, y no paro de repetir todos los días a clientes y compañeros, es que la innovación pasa por mirar a las cosas con unos ojos diferentes. Hay que tener una perspectiva diferente. Con esta perspectiva diferente intentas dar soluciones diferentes al problema. Utilizas IA, utilizas las tecnologías o no utilizas ninguna tecnología y aún así la solución al problema sigue siendo diferente, porque la innovación está en mirar con una perspectiva diferente. Lo demás son herramientas, ¿no? Entonces, pues no dejarnos un poco como obnubilar solamente por los fuegos artificiales, sino utilizarlos correctamente, ¿no? Pero la innovación pasa por mirar con ojos nuevos cómo puedes resolver un problema realmente. Y en la creatividad publicitaria es básicamente esto, lo hacemos desde siempre. Y Ana, para finalizar, si tuvieses que describir este Cannes Lions 2025 en una palabra o frase, ¿cuál sería? Para mí es la escuela del futuro. O sea, es la escuela base por la que hay que pasar. Si no tienes la ocasión de ser jurado, como es el caso, que estoy muy orgullosa y además ha sido una gran sorpresa, hay que seguir el trabajo de Cannes todos los años. Es la escuela del futuro, es el mensaje de la industria, son los patrones que van a marcar lo que está por venir, ¿no? Entonces yo recomiendo mucho a todo el mundo, no solo a los creativos, a todas las personas que trabajan en esta industria, the work. La plataforma de referencia, todo el tiempo. Todo el tiempo. Ana, muchísimas gracias por compartir este tiempo con nosotros y seguimos en este Road to Cannes.